Bienvenidas y bienvenidos a Visión Global, Modernización, Innovación y Políticas Públicas, un podcast que está siendo realizado en el marco del segundo Seminario Académico Internacional de la Red Internacional de Modernización e Innovación en la Gestión de Políticas Públicas, que es organizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad de Santiago de Chile. Te recuerdo que nos estás viendo y escuchando a través de las plataformas de USTV y de los medios asociados. En este capítulo del podcast estamos con Leonardo Castellón Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, quien estuvo en el panel inaugural, en el primer panel de este seminario sobre desafíos y oportunidades para las políticas públicas, que es hacia dónde orientaremos nuestra conversación. Leonardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y siempre es un placer estar aquí en Santiago de Chile, donde siempre nos reciben con gran cariño. Leonardo, Latinoamérica ha enfrentado muchos desafíos en marco de las políticas públicas y en la desigualdad y en el crecimiento económico. ¿Qué políticas públicas innovadoras podrían ser útiles para promover el desarrollo de una región latinoamericana que necesita un crecimiento más sostenible y un crecimiento más inclusivo? Sí. Parte de lo que hemos estado conversando en este seminario, y es un elemento fundamental de la importancia de la red, es poner en común cuáles son la situación que vivimos en América Latina y efectivamente hacer propuestas de lo que me estás preguntando. Y ayer conversamos dos elementos importantísimos que tienen que ver con la confianza de la ciudadanía en la gestión pública y la confianza en el sistema político y, por tanto, en la confianza en la generación de políticas públicas. Y lamentablemente estamos viviendo una situación donde la percepción de la corrupción va en aumento en nuestros países, y también hay, lamentablemente debo decir también, una pérdida de confianza en la democracia, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, en el Latino Barómetro, donde constantemente en los últimos 4 o 5 años esa desconfianza ha ido en aumento. Inclusive también se ve que las personas ya no necesitan o no ven tan obligatorio o necesario el tema de la democracia, y, ¿por qué no?, de alguna forma tenemos la puerta abierta hacia los autoritarismos, lamentablemente, insisto. Entonces, ante elementos como este, en el primer panel, por ejemplo, vimos la necesidad de generar políticas, de generar decisiones al máximo nivel en el tema de fortalecimiento de la integridad, es decir, de cómo mejoramos las capacidades, tanto a nivel de gestión como a nivel político, de hacer las cosas como deben ser. De ahí el concepto de integridad pública. Pero también parte de lo que habló, por ejemplo, el alcalde de Maipú, es la importancia de entregar datos abiertos, es decir, que haya transparencia en la gestión pública. Esa sería otra vía. Y un tercer elemento, que por ejemplo lo conversó Orlando Rojas del Laboratorio de Innovación y que yo lo reforcé en mi participación, es la necesidad de que las personas sean las que estén dentro de los procesos de toma de decisión. Es decir, que todo el diseño de las políticas, de los programas, de los proyectos públicos, la persona esté en el centro. ¿Y qué significa que la persona esté en el centro? Bueno, justamente que toda acción pública busque mejorar la calidad de vida de estas personas. Parte, digamos, del triángulo estratégico que vemos en las aulas en valor público, que es una teoría de Mark Moore de Harvard. Entonces, ponemos a la persona en el centro porque hacia ella debe ir dirigida la acción pública. Pero hay otro elemento todavía más importante. Cuando hablamos de gobierno abierto, tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, que las personas se incorporan en el diseño de las políticas públicas, que sean parte de los procesos de ejecución de la política pública, pero que también sean parte del proceso de evaluación de la política pública. Y en el primer día de este seminario también se habló 2 experiencias. Una desde el punto de vista de la Universidad Jaume I de Valencia, y en el segundo día también lo hemos escuchado asociado con experiencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de México, donde la evaluación de políticas públicas también debe ser participativa, porque de nuevo debemos
guiarnos, debemos centrar la acción pública desde y con las personas. Entonces yo creo que esos son elementos muy importantes, Cristian, y a quienes nos escuchan, porque debemos decir con orgullo desde América Latina que el tema de gobierno abierto se ha impulsado desde América Latina. Por supuesto, pues surge en el gobierno de Obama, pero todo el desarrollo teórico conceptual del gobierno abierto y las investigaciones es un aporte que América Latina hace a la ciencia, a las teorías también de gestión y de política pública, de las ciencias políticas, y eso es muy importante que lo resaltemos en este medio de ustedes, de las universidades estatales, del gran aporte que como científicos y científicas sociales de la gestión pública hacemos a la humanidad. Bueno, también en estas jornadas del seminario, ¿cierto? Se habló sobre la descentralización en la toma de decisiones. ¿Cómo ves este panorama en la región latinoamericana? ¿Cómo se podrían potenciar también los gobiernos locales? ¿Y qué recomendaciones tú le podrías también dar a la región principalmente para que puedan descentralizar las tomas de decisiones y que también se empodere la sociedad? O quizás no empoderarse en el amplio sentido de la palabra, sino que también tengan poder de opinión y de decisión, como mencionabas anteriormente. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos, digamos, de dos tipos de políticas públicas globales, ¿verdad?, que atienden a las personas indistintamente de los lugares donde estén, en términos generales, no estoy siendo, pues, totalmente preciso, pero sí hay otro tipo de políticas públicas que son las políticas públicas focalizadas, donde entonces en función de las características del grupo de personas a las que queremos impactar, a las que queremos mejorar su calidad de vida, un elemento fundamental que se ha venido desarrollando, digamos que en los últimos 10 años, tiene que ver con el territorio. Entonces, por eso es que en política pública, por eso es que en gestión pública hablamos de la territorialización de la acción pública. Es decir, que de acuerdo a las características de las personas que están en un territorio, de acuerdo a los recursos que están disponibles en un territorio, que tiene que ver con espacio físico, con cuencas, con cultura, con la lengua, con la historia. Entonces, en la medida en que podamos ajustar esas políticas públicas a la realidad de los territorios, estamos no solamente mejorando la focalización que les decía, sino también la eficiencia de esas políticas públicas. Ahora bien, aparejado a estas políticas públicas tiene que haber un sistema político-administrativo que posibilite la focalización de esas políticas. Entonces, por eso es que hablamos de los gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales y haciendo énfasis en los gobiernos subnacionales, que estamos mucho más cerca de las personas, ¿no? Entonces, en las experiencias que escuchamos en el seminario, también del tema de las alcaldías, de las municipalidades, entre más cercano esté el nivel de toma de decisión de los territorios, tenemos mayor probabilidad de que sean eficaces y eficientes. Por eso es que se pide a que las personas participemos en los procesos electorales, que participemos en los procesos de elección de nuestras autoridades locales o subnacionales, porque, repito, es el nivel mucho más cercano que nosotros tenemos y que, bueno, en las experiencias de los diferentes países, pues ahí lo vamos mejorando. Y esto tiene que ver, Cristian, también ya desde la teoría de la gestión pública. Por eso es que tenemos, y ahora se habla con mucha más fuerza, de la nueva gobernanza pública, es decir, donde los procesos de toma de decisión tienen que ser horizontales, donde tiene que haber muchísima mayor participación. Aquí en el seminario también se habló de la importancia de la participación multiactor en los procesos de toma de decisión, porque algo que también las personas que nos escuchan lo saben mejor que nosotros, Cristian, y es que los problemas públicos, ya lo estatal no es suficiente para resolverlo. No solamente por un tema de acceso a recursos, sino también un tema de legitimidad para poder implementar esas políticas públicas. Entonces, cuando hablamos de un sistema multiactor, de la sociedad civil, de lo privado, de lo público, de lo internacional, cuando ponemos en común los recursos, cuando hacemos procesos de toma de decisión participativa, la posibilidad de que esa oferta para mejorar y resolver los problemas públicos es mucho mayor. Y eso lo hemos conversado en este seminario, y la importancia de la red que organiza este seminario es que está conformada por personas de
diferentes países de América Latina, también tenemos de España, fuera de nuestra región, que posibilita ese intercambio, ese repensarnos desde la América Latina, para no necesariamente siempre aplicar las recetas que vienen de otros países, de otras realidades, de organismos internacionales, sino esa construcción desde nuestra realidad de América Latina, que es diversa y que es muy rica, y que creo que en este seminario y gracias a la red lo hemos podido lograr. Claro, en ese sentido, la participación ciudadana, se ha dado varios fenómenos en Latinoamérica en cuanto a las elecciones populares, ¿cierto? Hemos tenido gobiernos que son similares en ciertos países, de izquierda, de derecha, pero en este momento hay gobiernos de extrema derecha, extrema izquierda, centro. Es como impresionantemente cambiante en todos los sentidos. ¿Cómo cambian las políticas públicas cuando cambian los gobiernos, cuando hay uno de izquierda, después pasa uno de derecha y después tratan de hacer como tratados entre los países y tienen distintos pensamientos políticos? ¿Cómo cambian las políticas públicas? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, es una realidad que sin duda nos salta a la cara de lo que sucede en nuestros países en América Latina, efectivamente con estos cambios. Pero vieras, Cristian, que en diferentes investigaciones, cuando las políticas públicas son construidas de abajo hacia arriba y cuando hay una fuerte presencia y participación en esta construcción, por supuesto que de la ciudadanía, como lo mencionaba ahora, pero también de los gestores administrativos más que de los políticos, estas políticas generalmente trascienden estos cambios, ¿verdad? No estoy diciendo que la mayoría de los casos, pero sí para resaltar la importancia de la participación ciudadana en los procesos de construcción de política pública. Pero sí, efectivamente, cuando tenemos estos cambios entre comillas ideológicos, cuando en realidad, Cristian, más bien lo que vemos es un cambio en el discurso, pero en realidad la modificación de la institucionalidad pública o del enfoque no siempre va acorde con este cambio. Sin embargo, sí hay una realidad donde hemos tenido, lamentablemente en nuestros países, la presencia de la polarización, de la posverdad, que hace que hay un desencanto por lo público, que hay un desencanto de la política, comillas, tradicional, y que esto ha permitido que outsiders lleguen a ser presidentes y este discurso lamentablemente se ha venido a mermar, a debilitar la institucionalidad pública, y ahí sí que es importante que tengamos ese cuidado y que, bueno, que a través de esta conversación pues podamos poner esa llamada de atención de lo que puede suceder en los cambios de gobierno, en los cambios de política pública, pero que en la medida, y lo decías muy bien al usar la palabra empoderamiento, en el sentido de que las personas comprendan, de que las personas entiendan el valor que tienen en el proceso de la construcción de política pública, y que lo que debe suceder en el país debe ser una decisión de la ciudadanía en su mayoría y no de un pequeño grupo. Claro, y finalmente si pudiésemos nombrar brevemente, claro, ¿qué medidas se podrían implementar en la región latinoamericana? Obviamente con cada realidad de cada país, ¿cierto? Medidas para que la ciudadanía pueda participar más, pueda mejorar su entendimiento de ese empoderamiento que mencionaba recientemente. Sí, si lo conversamos y lo decimos desde el punto de vista de gobierno abierto, vamos a decirlo desde dos vías. Uno es la obligación, la necesidad de los gobiernos de transparentar el proceso, de entregar a la ciudadanía la posibilidad de que se sepa qué es lo que sucede adentro, que no sea una caja donde no podamos ver, sino que al contrario podamos comprender y entender el proceso y participar. Entonces ahí el tema de la transparencia es fundamental. El tema de la participación, y ahí lo vemos desde el otro lado, es decir, que las personas sepamos que tenemos el derecho de exigir y del derecho de pedir lo que ocupamos y requerimos en nuestra realidad, en nuestros territorios. Entonces ve que hay dos vías. Y en la medida en que la ciudadanía empiece a hacer la presión para pasar de democracias representativas, es decir, que nosotros elegimos y decimos, bueno, nosotros decidimos que Cristian es el que va a tomar la decisión,
empecemos a transitar a una democracia deliberativa, donde ya es Leonardo el que toma la decisión junto con Cristian, que lo elegí, por supuesto. Pero tenemos ese proceso de co-construcción, de co-creación, que es parte del gobierno abierto, y tenemos que ir impulsándolo. Entonces, necesitamos un Estado, necesitamos una administración pública abierta que posibilite a la ciudadanía ese espacio de construcción, de incidencia, pero también necesitamos una sociedad civil que se vaya formando. Bueno, y aquí hago la invitación a nuestras universidades públicas, nuestras universidades estatales, para que sean también ese espacio de creación de capacidades, de reflexión también, ¿no? Que el papel de las universidades es muy importante también para que la ciudadanía tenga estas capacidades, conozca de sus derechos y participe en el proceso, y que no solamente nos quedemos en casa con el teléfono en la mano viendo lo que se dice en redes sociales, sino que también participemos y podamos entonces conocer, valorar, rechazar la posverdad y generar opinión pública que tenga la posibilidad de incidir en lo público. Claro, o sea, necesitamos un compromiso total de todas las partes. Leonardo, te agradezco mucho que hayas compartido tus reflexiones junto a nosotros y hayas aceptado esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a las órdenes. Muchas gracias, Leonardo, y les recuerdo que pueden revivir todos los capítulos del podcast a través de las plataformas de USTV y los medios asociados. Que estén muy bien, nos vemos la próxima.